Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Después de que Juan el Bautista indicó a los discípulos: He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y al siguiente día volvió a señalarlo, dos de los discípulos lo siguieron y él les concedió estar con él esa tarde. Después, al retornar, Andrés llamó a su hermano Pedro, diciéndole que habían encontrado al Mesías. Después de esto, Jesús encontró a Felipe y lo llamó a seguirlo. ¿Qué sucedió después? Que Felipe se encontró con Natanael, que venía hacia él. ¿Y quién es Natanael? Natanael significa regalado por Dios, don de Dios. Pero este también tiene otro nombre: Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Ptolomeo es un nombre egipcio. Este se estaba acercando cuando Felipe le dijo que habían encontrado a aquel que había sido anunciado por la ley y los profetas. Natanael era un galileo, era de la región exactamente de Caná, según la tradición, y tenía sus dudas, pero Jesús ve que se acerca y le dirige la palabra a Natanael diciéndole: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Es interesante esta expresión porque el antiguo Israel era un hombre muy doble, muy tramposo. Jacob, el que usurpa, el impostor, el que se puso en lugar de su hermano para ganarle la primogenitura y después la bendición. Y ahora le dice Jesús a Natanael que él es un verdadero israelita, que no es doble, que es sincero. Natanael se desconcierta. El escenario donde están debe ser en la zona del río Jordán, donde Juan bautizaba. Y Natanael, al escuchar estas palabras, se muestra escéptico por esta afirmación que solo él podía entender, y también Jesús. Por eso le dice: ¿De dónde me conoces? ¿Cómo es que me conoces? No se habían encontrado antes, por lo que se nota aquí. Pero la respuesta de Jesús será suficiente para que Natanael quede convencido de que efectivamente Jesús sí lo conoce, y lo conoce muy bien. Le da una respuesta muy precisa. Antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Jesús perfectamente podía decirle las palabras que le dijo Felipe para invitarlo a buscar a Jesús, porque le dice que han encontrado
a aquel de quien hablan las escrituras, la ley y los profetas, y le dice quién es. Pero antes de esto, Natanael había estado debajo de una higuera. Normalmente, en la época en que ya eran sedentarios, era un gusto para los hebreos tener una higuera en su casa, por la fronda y por lo dulce de los frutos. Y debajo de la higuera muchos rabinos y gente que sabía leer se ponía a estudiar la palabra de Dios, especialmente buscando el significado de las profecías y de su cumplimiento. Pero solamente Natanael y Jesús podrían interpretar el significado de esta expresión. Lo único que estamos seguros es que antes de encontrarse con Felipe, Bartolomé estaba sentado debajo de una higuera. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? Solo Jesús y él lo saben. Cuando Natanael escuchó estas palabras, se quedó impresionado por el conocimiento que Jesús tenía, porque físicamente no estaba allí. Le llama maestro y lo proclama con títulos mesiánicos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Está confirmando lo que antes le ha dicho Felipe, que han encontrado al Mesías. Y el Mesías era el Hijo de Dios, ungido por Dios, enviado por Dios para ser el Rey de Israel, para guiar a Israel a la liberación que provenía de Dios según los planes divinos. Jesús no menciona nada respecto a esta doble respuesta que le dirigió Natanael, pero le correspondió diciéndole algo. ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Él sabe que efectivamente estaba debajo de una higuera, y esto le pareció muy impresionante a Natanael, que creyó en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y le anuncia que en el futuro va a haber mayores cosas. Es posible que esto que le dijo Jesús para él sea una cosa muy grande. Solo ellos lo supieron y lo saben. Pero Jesús le anuncia que va a haber cosas superiores a la impresión que ahora ha tenido, y después agrega algo más. Porque en esto que le va a decir, tiene en cuenta a estos primeros 5 discípulos, que es un grupo mínimo para un rabino. Apenas tiene Jesús aquí 5 discípulos, y le dice que estos en el futuro, porque él se los asegura, van a ver el cielo abierto y van a ver a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta será una visión que corresponderá a estos discípulos de Jesús, que van a ver cosas mucho más grandes de lo que podía imaginarse Natanael. ¿Qué significa todo esto? El Génesis nos cuenta un episodio en que Jacob pasó la noche al campo abierto y tuvo una visión de una escalera que subía al cielo, y del cielo subían y bajaban los ángeles de Dios. Y por eso dijo, este lugar es sagrado. ¿Qué está diciendo Jesús? Si consideramos un paralelo, lo comparamos estrictamente hablando. Jesús estaría diciéndole a este verdadero Jacob que les va a tocar ver en Jesús el verdadero lugar sagrado que permite el acceso al cielo, el que abre el cielo a los demás, porque a través del Hijo del Hombre se pueden contemplar
los cielos abiertos y los ángeles que le sirven y que lo reverencian glorificándolo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.